Bien, siendo ya las 7:08 en lo que hago el preámbulo, vamos a empezar. Antes que nada, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Dante León, yo soy el director académico de la Liga Peruana de Debate Escolar, pero este taller no va a estar en mi cargo, va a estar a cargo de Gonzalo Benavides, en un momento lo voy a presentar. No obstante, quería antes presentarles y darles la bienvenida a este tercer encuentro de debate amistoso. Tercer encuentro porque ya hemos tenido dos encuentros presenciales, ¿no? En la Universidad ESAN. Y de hecho, esta iniciativa de hacerlo virtual surge a pedido de los mismos colegios miembros, ¿no? Que querían, que por X motivos no han podido viajar a, a Lima y querían espacios de debate también virtuales, ¿no? Entonces, nosotros lo lanzamos para quienes estuvieron atentos al calendario, si se dieron cuenta, no era un evento que estaba planificado como tal para septiembre. Lo lanzamos antes y la verdad estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido. Hemos cerrado con, bueno, teníamos pensado como límite máximo 30 equipos, hemos cerrado con 36 equipos, ¿no? 36 equipos. eh, de diferentes regiones, de Ayacucho, de Junín, de Ancash, de Cajamarca, de Lima Metropolitana, de Ica, de La Libertad, de Puno, de Piura, de Lima Provincias, y aparte tres instituciones educativas que nos van a acompañar desde Chile y desde Venezuela. A todos ellos les agradecemos muchísimo su presencia en general, en el taller, en el amistoso que va a ser este sábado. Estamos muy contentos por esta acogida. Quiero aprovechar asimismo para invitarlos a participar em, a los colegios de provincia en el torneo descentralizado que vamos a hacer. Ya Gonzalo, quien está a cargo del torneo, les va a contar seguro un poquito más de este evento. Les dejo el link de todas maneras. Porque el torneo descentralizado es nuestra segunda gran apuesta, ¿no? Por trabajar espacios virtuales en donde nuestros miembros que no necesariamente residen en Lima puedan participar en este tipo de actividades. ¿Ok? Entonces ahí les dejo el link. Están cordialmente invitados a inscribirse al torneo descentralizado también, em, que va a ser en septiembre. Bueno, tiene dos fechas, ¿no? El 30 de septiembre y el 1 de octubre, sábado y domingo. Así que ya no falta mucho. Más bien tomen este amistoso como una preparación, que va a estar bastante bonito el torneo. Bien, entonces, sin más dilación, quiero presentar a Gonzalo Benavides. Gonzalo estudia Derecho en la Universidad del Pacífico y es el actual cuarto mejor orador escolar del mundo y ha sido campeón y subcampeón en distintos torneos escolares, en Argumentes, en Adecopa, en el torneo TESO que organiza Ocasio, en CNDI escolar, etc. Como debatiente universitario es campeón novato del top, subcampeón del torneo de estrellas nacientes y semifinalista del torneo de experiencia D organizado por la Liga Peruana de Debate Universitario, entre otros. Ya ha aparecido en distintos tops opens y novatos, como segundo mejor novato del TODI, por ejemplo, y tiene break como juez en el Campeonato Mundial Universitario de Debate que se llevó a cabo en Panamá hace poco, y una mención también como mejor juez en el TDT. Asimismo, ha sido parte del equipo organizador como adjunto de la Dirección General del Torneo Nacional de Debate Escolar que se realizó en la Católica en agosto, y aparte dirigió ya varios amistosos de la Liga Peruana de Debate Escolar. Co-dirigió también el torneo Red Panda, fue parte de adjudicación del cuarto Open Hat y ahora nos va a acompañar en la dirección general del torneo de debate descentralizado que se va a realizar en breve. Así que es un gusto tenerte, Gonzalo. Em, Muchas gracias por tu tiempo. Te dejo aquí con los presentes para que puedan disfrutar de tu taller. Así que adelante. Gracias, Dante. Antes, un pequeño disclaimer, si en algún momento se me va el internet o no me escuchan bien, me avisan y me puedo conectar a mis datos. Voy a prender mi cámara un momento. Hola, solo para comunicarles que no voy a tener la cámara prendida en el taller porque estoy bastante enfermo, tengo alergia. Tengo un problema que cada vez que voy a dictar un taller justo para el LP me da alergia. Entonces esperemos que esta vez no entre tanto en crisis,
pero bueno, por eso solamente voy a prender mi cámara para solo argumento y la voy a tener apagada también como para cuidar con el tema del internet. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a este taller. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y también gracias a Dante por la presentación y por la oportunidad que me das para dar este taller. Entonces, antes de empezar, quería también introducir a otra persona, porque ese taller no lo voy a estar dando yo solo. De improviso, ese taller me va a poder acompañar para dictarlo mi gran dupla, que es Jazz González. Voy a introducirla brevemente. Jazz también estudia eh, en la Universidad del Pacífico, estudia una carrera del cual este momento se me acaba de ir, ingeniería empresarial, cierto. Está también en el segundo ciclo, también tiene muchos logros importantes. Los torneos que he ganado o los torneos que he breakado han sido gran parte gracias a ella. También tiene un break en Semude, es una gran persona, también una gran debatiente con muchas cosas que les puede enseñar. ¿Ya? Ok, genial. Entonces, vamos a empezar con el taller. Sin antes decirles también de que vayan al descentralizado, que es lo que antes estaba hablando hace unos momentos. Creo que ese torneo es una apuesta para poder sacar el debate únicamente de Lima y que llegue a muchas partes del país y estoy muy feliz de poder ser el director general de este torneo. Les prometo que va a ser una de las mejores experiencias que van a poder tener. Nos estamos esforzando muchísimo con las mociones. Vamos a también ofrecer talleres. Vamos a intentar hacer de que sea una de las mejores experiencias que puedan tener en debate. Y eso, así que si quieren más información sobre el descentralizado, me lo pueden hacer llegar después del taller, por correo, etcétera. Cualquier forma, les podemos dar toda la información que quieran. Entonces, con eso, vamos a empezar con el taller de refutación. Pequeño índice. Índice sobre este taller. Primero, ¿qué es una refutación? Segundo, tipos de ataques a la cámara contraria. Tercero, jugar en la comparativa. Y cuarto, el orden de prioridad. Empecemos con el primer punto de este taller, que es ¿qué es una refutación? Una refutación no es algo lo cual no estemos familiarizados, porque realmente una refutación es realmente un argumento. Son dos cosas que están estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque un argumento lo que, lo que busca probar es que algo sucede. Un argumento busca probar algo, pero en cambio, una refutación lo cual busca hacer es darle la contra a ese argumento. Busca negarlo, busca mitigarlo, etcétera, que son conceptos que los cuales vamos a ir viendo por el taller. Pero ojito, cuando hablemos de refutaciones, no es necesario que nos desentendamos de los argumentos, porque una refutación es un argumento, pero a la inversa. Por eso, para que empiece a explicar ese tema, vamos a darle paso a Jazz. Para cerrar con la idea del tema de que es una refutación, es importante, como decía Gonzalo, poder reconocer a que no nos estamos yendo como saliéndonos de los argumentos por una sencilla razón. Si lo que queremos contradecir es un argumento que tiene muchísimo análisis, no podemos ganarle ese gran análisis con literalmente una o dos frases que digan lo que dijo la cámara contraria está mal. Entonces, por eso es que decimos que la refutación es un argumento, porque literalmente tenemos que construir algo para poder contradecir aquello que la cámara contraria intentó probar. Ahora, las refutaciones, en un segundo punto, no son absolutas. Es decir, las refutaciones no es que nieguen al 100% las cosas. Y por eso está el ejemplo de abajo. Si, por ejemplo, queremos negar que la cámara contraria explica que X va a pasar, podemos tomar dos caminos, por ejemplo. Decir que X simplemente no va a pasar y dar las razones para ello. O decir que X no pasa en todos los escenarios. Es decir, las refutaciones no son algo absoluto, lo cual busca negar al 100% las cosas, sino que son como análisis y razonamientos que buscan simplemente contradecir puntos importantes. No necesariamente tienes que atacar todo el argumento en su conjunto para poder ganarle ese argumento, sino irte con lo más importante. Es decir, si es que hay una cámara que quiere probar que este argumento pasa en este escenario particular y ese escenario es muy importante, no tienes que refutar todos los escenarios. Puedes refutar un escenario particular, que es el más importante de la cámara contraria, y con eso es más que suficiente. Por eso es que también es importante reconocer que las refutaciones son más dinámicas en este sentido. Mientras con un argumento, por lo general, buscamos probarlo en la mayoría de escenarios,
las refutaciones no deben siempre irse hacia este mismo punto, sino que pueden como adaptarse o moldearse de acuerdo a lo que consideren más relevante. Ahora, vayamos a algo que es particularmente importante cuando empezamos a hablar de refutaciones, y es que lo que refutamos no necesariamente es, por ejemplo, impactos, ejemplos, frases o ideas sin analizar, porque siempre caemos, por ejemplo, en este clásico error cuando empezamos dentro del mundo de debate, a que em, refutemos, por ejemplo, un ejemplo que dio la Cámara Contraria sobre un país en particular, el cual como tuvo una situación particular que entra dentro del escenario del debate. Entonces, refutar estos ejemplos o estas ideas sueltas o incluso frases no necesariamente es lo más estratégico porque no nos estamos yendo al análisis, es decir, no estamos yendo a las razones que la Cámara Contraria como sustentó o explicó dentro de su discurso para poder darle la plausibilidad a esto. Y esto es como muy sencillo de probar. Es decir, si es que nos dieron un ejemplo y tú refutas el ejemplo, el hecho de que refutes ese ejemplo no va a hacer que el resto de análisis deje de valer. Solo ahora sabes que en ese escenario particular del ejemplo no pasó así. Sin embargo, ese análisis en la mayoría de escenarios o en escenarios en general sigue estando ahí presente. Entonces, no es lo más estratégico si nos damos cuenta como refutar ejemplos. Entonces, ¿qué refutamos? Según lo que dice también la propia PPT, refutamos mecanización, razonamientos y caracterizaciones. Es decir, refutamos todo aquel análisis que traiga la cámara contraria que busque probar la plausibilidad, la probabilidad de algo, que busque probar, por ejemplo, la magnitud o la importancia de algo. Eso es lo que nosotros necesitamos refutar. No tenemos que refutar, por ejemplo, que el hecho de que, no sé, se dé más plata a la gente, necesariamente eh, es algo bueno o malo en sí mismo, porque esa no es la refutación como tal, sino es como explicar, por ejemplo, por qué no necesariamente va a pasar esto que se explica. Si es que lo que quieres dar, por ejemplo, lo que quieres decir, por ejemplo, es que no necesariamente le va a llegar plata a toda la gente, para eso no tienes que refutar que le va a llegar plata a la gente, sino la forma en la cual esto sucede. Entonces, para dejarlo en algo como más concreto, cuando nosotros refutamos precisamente las formas. Esto que hablamos en relación a los impactos de si algo es bueno o malo es algo lo cual veremos más adelante en el taller, que es lo que le llamamos ponderaciones. Sin embargo, es importante ahorita reconocer que las refutaciones van a estas tres cosas particulares, que son la mecanización, los razonamientos y las caracterizaciones. Ahora, vamos a ver los tipos de ataques a la cámara contraria. Ok, esta parte me toca a mí. El perrito que ven ahí abajo es el perrito de Jazz. Es un perrito muy bonito. Se llama Cali. Ok, vamos con los tipos de ataques a la cámara contraria. Primero empecemos con las mitigaciones. Las mitigaciones es algo particular en el debate, porque son cosas de que he visto que muchos equipos lo hacen, pero no saben que lo están haciendo realmente, porque es necesario que hagamos la distinción entre mitigación y refutación. Lo que busca una mitigación es plantear dudas razonables. Es como estamos viendo en el ejemplo de abajo, si tú quieres, si la cámara contraria prueba que algo sucede al 100%, una mitigación no bloquea el 100%, sino una mitigación hace que ese 100% se vuelva un 60, un 50, un 40. Depende de qué tan buena esté hecha la mitigación, ¿no? Entonces, las mitigaciones nunca bloquean los argumentos, nunca rompen los argumentos, sino reducen la potencia de los argumentos o la potencia de los impactos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es una mitigación? Digamos que la cámara contraria dice, van a morir muchísimas personas, ¿no? Una moción de algún tipo y están diciendo que van a morir muchísimas personas. Si tenemos una mitigación y explicamos una mitigación, estamos probando de que van a morir la mitad de esas personas o van a morir el 30% de esas personas. Pero nota que igual siguen muriendo personas. Entonces, para eso sirve una mitigación. Cuando tú no, o sea, cuando no puedes negar algo, como no puedes negarlo, tu segundo recurso es simplemente decir que eso que sucede no es tan probable que pase, o no sucede tan fuerte, o no mueren tantas personas, etc. Eso es una mitigación. Eh, entonces, hay dos formas en las que estamos, en la que está en SPPT, en la cual podemos hacer una mitigación. Primero, que es cuestionar la plausibilidad. Por ejemplo, si dicen que va a pasar algo, no sé, va a subir la economía, podemos decir, es poco probable que suceda la economía. Igual puede subir, ojito.
igual puede subir la economía, pero es menos probable. Es una chance de 30%, es una chance de 20%, es una chance de 40%, pero igual existe esa chance, igual existe esa posibilidad. Eso es lo que hace una mitigación, es mitigar. Es como que te ataquen y tú pones un escudo. Igual recibes parte del daño, pero el daño que recibes es menos, porque estás como que mitigándolo. Tienes algo que te bloquea de ese daño. Pero segundo, es reducir la magnitud de los impactos. Esto ya es, eso ya es distinto, que es lo que estaba explicando antes. Por ejemplo, si queremos mitigar que sube la economía y no podemos negar de que es más probable o menos probable que pase, lo que vamos a hacer es negar qué tanto sube o qué tanto baja, ¿no? O sea, es como que mitigar es esta idea. Es una idea de, pero si va a subir, no va a subir un 100%, sino va a subir un 30% o un 40%. Esto es una mitigación. Pero ¿por qué es importante que sepamos qué son las mitigaciones más allá de saber utilizarlas? Porque cuando tú mitigas algo, tú no lo ganas. Igual estás perdiendo, pero tu margen de pérdida en ese punto es menor. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto en particular, porque muchas veces lo que vemos es que hay muchos equipos que mitigan, 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 pero si luego no hacen nada con esa mitigación, si luego no dicen como que, entonces es menos importante, pero lo mío es más importante por esto, ¿no? O es menos probable y lo mío es más probable. La mitigación no sirve de mucho porque solamente estás negando que algo sucede tan fuerte o que hay más posibilidades que algo pase. Sin embargo, lo que tienes que hacer es explicar por qué eso es importante. ¿Por qué el hecho de que ya no suba tanto la economía es importante? ¿Por qué el hecho de que sea menos probable que suba la economía es importante? Y por eso sirven las mitigaciones. Es necesario usarlas de forma estratégica, luego posicionando nuestros argumentos, que eso lo vamos a ver posteriormente en la parte de jugando la cooperativa. Pero eso es una mitigación. Y ojito, es necesario hacer la diferencia de mitigación con refutación directa. La refutación directa ya no es solamente una mitigación, sino es negar que algo sucede. Pero ojito, las refutaciones directas también son mucho más sofisticadas, tienen que estar mucho más construidas que una mitigación. Por ejemplo, una mitigación simplemente puede ser hecha de forma rápida, ¿no? En 30 segundos. Por ejemplo, es poco probable que, no sé, es poco probable que baje la economía porque los bancos tienen muchas reservas, porque igual a las personas le importa su país, porque hay entes externos que van a ayudar, etcétera, ¿no? Es bastante rápido de hacerlo. En cambio, una refutación directa ya tiene mucho más análisis, ya tiene mucha más construcción. ¿Cómo es una refutación directa? Una refutación directa es como un argumento. Tiene que estar construido como si fuera un argumento. Probablemente puedas tener un contexto, una contextualización, también debes tener razones, también debes tener impactos, etcétera. Tal como si fuera un argumento, pero construido como una refutación. Entonces, si antes era un X no pasa, era un X pasa a un X es probable que no pase, ahora es un X pasa a un X no pasa en ningún escenario bajo las siguientes razones. Es esa parte al final de que no pasa bajo ningún escenario las siguientes razones que nos tenemos que enfocar más. Porque si queremos refutar algo, pero solamente estamos refutando, no sé, imaginemos que la cámara contraria argumenta 5 minutos de algo y solo lo estamos refutando por 30 segundos, 40 segundos, es poco realista que nos vaya a salir bien, ¿no? O sea, si se han demorado tanto tiempo en explicarlo y nosotros lo intentamos responder en tan poco tiempo, probablemente no funcione bien, o probablemente la mayoría de su argumento igual pasa ileso. Por eso lo que tenemos que intentar es construir nuestras refutaciones, es darle más razones, darle más argumentación, construirlo de forma más sofisticada. Y eso es la diferencia de una refutación directa y entre una mitigación. Una mitigación reduce, una refutación directa bloquea. Entonces, ahora le paso. Yes. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Mm, porque esperamos que esto quede claro. O sea, si es que no está quedando claro, lo mejor es como resolverlo de una vez. Ok, entonces creo que si no hay dudas, vamos con el siguiente punto. Vamos ahora con jugar en la comparativa. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. La primera es el tema de la simetrización de impactos. La simetrización es prácticamente explicar que algo sucede en ambos lados del debate, por lo tanto no es importante o no debe definir al ganador. Es decir, aquí es donde nosotros con la simetrización buscamos igualar las cosas. Por ejemplo, asumamos que Gonzalo está justificando que en su lado de la casa vamos a tener mejores hospitales públicos y un mejor, por ejemplo, sistema de gobierno. En mi lado de la casa, yo estoy explicando que
También podemos tener mejores hospitales públicos, pero tendremos, por ejemplo, mejores escuelas en vez de mejores como organismos del propio gobierno. Entonces, si se dan cuenta, tenemos como ciertos puntos en común y lo que podemos hacer, por ejemplo, en relación al punto de los mejores hospitales públicos, es o tratar de pelearnos por quién tiene mejores hospitales públicos o simetrizarlo. Y aquí es donde quiero entrar con el tema de la simetrización. Nosotros podemos, en vez de pelearnos por quién da más, en ambos escenarios tendremos mejores hospitales públicos, entonces es irrelevante poder hablar de este punto si en ambos escenarios más personas van a estar beneficiadas en este punto. O por ejemplo, asumamos que mi argumento no tenía que ver con hospitales públicos, pero se me ocurre un análisis para poder explicar por qué con mis argumentos también podemos llegar a los hospitales públicos. Entonces, yo lo que puedo hacer ahí es, Gonzalo trata de explicar que los hospitales públicos van a estar mejores dentro de su lado de la casa, pero bajo este razonamiento, y le explicas el razonamiento, tenemos como capacidad de nosotros también beneficiar a la gente por este lado. Por ende, lo más importante del debate no es este punto. Entonces, como si se darán cuenta, la simetrización es como busca igualar la ecuación dentro del debate. Por eso es donde viene acá el segundo punto. No te da ventaja ni desventaja frente a la cámara contraria. Están literalmente igual. Entonces, tenemos que saber en qué momentos es importante simetrizar, porque no siempre la simetrización obviamente va a hacer que ganes, porque te está poniendo en igualdad y obviamente lo que te hace ganar es tener al menos un mínimo margen de ganancia o de mejor análisis o de un mejor mundo para la gente, dependiendo de cómo se plantea en el debate, frente a la cámara contraria. Entonces es importante reconocer eso. Y por último, en relación a las simetrizaciones, también es importante reconocer que estas se pueden romper. ¿Por qué? Porque al igual que tenemos argumentos que, por ejemplo, pueden estar muy bien construidos o pueden estar construidos a medias o simplemente no están bien construidos, las simetrizaciones pueden estar muy bien construidas, construidas a medias o simplemente mal construidas. ¿Cómo encontramos una mala simetrización? Cuando, por ejemplo, tú explicas, por ejemplo, Gonzalo explicó los hospitales públicos, yo explico los hospitales públicos y Gonzalo llega y dice, si en ambos lados tenemos beneficio para los hospitales públicos, no importa, o sea, es simétrico, en ambos lados vamos a estar bien. Eso es una mala simetrización. ¿Por qué? Porque literalmente solo está diciendo una frase, está afirmando algo sin haber dado razones para creer por qué esto necesariamente va a ser igual. Recordemos que, como decía antes, las cosas del debate no son absolutas. Tenemos literalmente márgenes, tenemos matices, las cosas no son blancas o negras, son grises. Entonces, es importante, por ejemplo, que si es que yo escucho eso, poder decir, en realidad no es igual, porque si bien en ambos lados tendremos mejores hospitales públicos, en mi lado de la casa los hospitales públicos tienen mejores herramientas, entonces pueden acceder a atender a más pacientes, por ejemplo. Entonces aquí estoy demostrando que si bien en ambos lados tengo la igualdad de las cosas, en mi lado no es tan igual, es superior por ejemplo, una cantidad particular de personas. O entre otras cosas que uno puede explicar, que vamos a hablar ahorita en las ponderaciones. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera explicar un ejemplo sobre las simetrizaciones. El año pasado, en eso de noviembre, tuve que debatir un torneo, que era el torneo de la Universidad Cayetano Heredia, y me acuerdo que en cuartos de final había una moción que me gustó mucho, que era una moción sobre si la industria farmacéutica debería estar a cargo del Estado o de los entes privados. Entonces, había un punto que ambos equipos probábamos en el debate, que era el punto que iba a haber desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la Cámara que tenía que defender el Estado decía cosas como que, vamos a expropiar las industrias privadas y vamos a tener todas las industrias y vamos a contratar a los mejores porque es el Estado y tiene plata. Entonces va a haber desarrollo. Pero la otra Cámara decía, el privado usualmente tiene más dinero o tiene incentivos a hacer las cosas más rápido porque quiere lucrar, entonces también va a haber desarrollo. Entonces, en ese debate, al final, lo que intentaba hacer la cámara contraria era decir, entonces es simétrico. El desarrollo es simétrico, porque en ambos lados ocurre desarrollo. Entonces, ojito, aquí también pueden romper con la simetrización. El hecho de que algo suceda en ambos lados del debate no significa que la intensidad con la que suceda o la calidad con la que suceda sea lo mismo. Entonces, esta es una forma por la cual pueden romper simetrizaciones. Por ejemplo, si en ambos lados hay desarrollo, igual importa
de que en qué lado hay más desarrollo o en qué lado el desarrollo será de mejor Ah, forma o de perdón, peor Gonzalo, forma. el audio. Ah, ¿qué pasó, Dante? Se perdió unos 10 segundos. Ah, pero ya se me escucha bien. Sí, ahora sí, ya te estabas contando lo de Cayetano. Ah, claro. Entonces, ambos probábamos que existía desarrollo, pero lo importante, o sea, si intentan simetrizar un punto, una de las cosas que pueden hacer es explicar el hecho de que exista desarrollo no significa que el desarrollo sea el mismo. Un desarrollo puede ser más rápido, otro desarrollo puede ser más lento, un desarrollo puede costar más plata, un desarrollo puede costar menos plata. El hecho de que exista un desarrollo no significa que sea igual, sino son los criterios comparativos de ese desarrollo que pueden romper con la simetrización. Vamos entonces ahora con el tema de las ponderaciones. Aquí vamos a ir a un punto que es importante, que es primero reconocer. Ah, el profesor Juan Manuel Serra está em, levantando la mano. ¿Hay alguna Hola, pregunta? hola, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Esto de las simetrizaciones tiene algún objetivo particular? Yo entiendo que quizás uno se puede encontrar con una simetrización, pero encuentro que posiblemente pueda apuntar a hacer engagement, quizás, pero buscar, digamos, una simetrización como una estrategia me parece medio, al final, no contraproducente, pero en cierta medida innecesario en algún momento. ¿O cuál es el objetivo principal que no lo llevo a entender bien? Ok, em, el punto de las simetrizaciones, en realidad, cualquier estrategia que se explique dentro de este taller depende mucho del contexto del debate. Es decir, por ejemplo, hay veces en las cuales tenemos muchísimos puntos de choque, tendremos como cuatro, por ejemplo, y no podemos jugar en esos cuatro puntos de choque o no podemos jugar en esos cuatro escenarios que están dentro del debate. Entonces, la estrategia de la simetrización, por ejemplo, es quitarle la como relevancia a uno de ellos y en vez de quedarnos con cuatro, ahora tenemos tres. Es decir, si es que estamos hablando, por ejemplo, de política, economía, medio ambiente y religión, si es que el de religión en realidad no importa mucho, pero la gente sigue como ahí metida, peleando en el punto de religión, entonces ahí es donde puedes traer una simetrización y decir, el punto de religión en realidad, como en ambos lados de la casa va a estar prácticamente igual, con algunas pequeñas diferencias, pero que no son significativas, entonces no vale la pena seguir alimentando este punto cuando no es lo más importante del debate o cuando simplemente las cosas no van a ser como sustancialmente diferentes en ambos escenarios. La simetrización no es como la carta estrella para poder ganar un debate, porque como justo dice aquí, no te da ni ventaja ni desventaja, sino que es una forma de poder, por ejemplo, lidiar con puntos con los cuales no quieres destinarle mucho tiempo. Tal vez no quieres tardarte 3 minutos refutando un punto que no te parece tan importante, entonces te demoras uno explicando por qué las cosas son como razonablemente simétricas y por eso no debería ser lo más importante del debate hablar de ello. ¿Se entiende a lo que se quiere llegar o como decía un ejemplo? Sí, está claro, más claro. Listo. Si alguien más tiene alguna pregunta, también puede levantar la mano o escribirla por el chat. Es importante para nosotros que esto quede como claro. Va. Vayamos ahora con las ponderaciones. Y con esto, como estaba explicando antes, es importante reconocer lo siguiente. En un debate, como decía ya antes, las cosas no son absolutas como tal. Entonces, no siempre es conveniente negar las cosas que van a pasar. Es decir, si es que Gonzalo y yo estamos debatiendo como uno versus uno, el hecho de que nosotros estemos siempre en este jueguito de no, lo tuyo está mal, no, lo tuyo no pasa, no, lo tuyo está feo, no necesariamente nos va a llevar a algún resultado en particular, sino que vamos a estar en una pelea constante de tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, ¿para qué nos sirven las ponderaciones? Las ponderaciones aquí son prácticamente mágicas, porque lo que te ayudan es a darle importancia a puntos específicos. Es decir, como explica justamente la PPT, es explicar qué es lo más importante en un debate. Por ejemplo, podemos hablar de que tenemos muchos puntos de choque, como explicaba antes, pero queremos darle importancia a uno o dos particularmente. Entonces las ponderaciones lo que nos ayudan es poder como poner en el foco de atención estos dos puntos y centrarnos en estos dos puntos. Si se dan cuenta, entonces las ponderaciones van de la mano muchas veces con las simetrizaciones. Si bien no necesariamente dependen una de la otra,
que simetrices un punto y luego justifiques por qué los otros dos puntos que quedan vivos son los importantes, es una estrategia bastante completa. Obviamente, no siempre va a ser así, depende mucho de las circunstancias del debate. Sin embargo, para que se entienda un poco, es la forma en la cual nosotros podemos darle importancia a un punto particular bajo, pues, análisis que se explique dentro del debate. Ahora, eh, las ponderaciones, ¿por qué las metemos en un taller de refutaciones? Si es que son una cosa que puede llegar a ser distinta. Y es porque te ayuda a ser más estratégico con qué refutas. Es decir, si tienes muchísimas cosas por refutar, esto te ayuda a descartar cosas que podrías refutar pero que no te convienen tanto y hacer explicaciones razonables de por qué si no lo refutas no es porque estés loco o no es porque no sepas nada de debate, sino porque es lo que no te conviene o no le conviene al debate como tal. Entonces, las ponderaciones son importantes por esto, te ayudan a focalizar a dónde te quieres dirigir y cómo quieres ganar el debate. Por eso es muy importante como analizar siempre qué es lo que consideramos más importante dentro del debate. Ahora, el siguiente punto que es importante respecto a la ponderación, que debemos ser claros en relación a, pues, en qué estamos haciendo o con base en qué criterios estamos juzgando las cosas. Eh, para las ponderaciones tenemos como varios criterios en particular. Voy a mencionar algunos para que se entienda también obviamente mediante ejemplos a qué me estoy refiriendo. Asumamos que estamos en uno de estos clásicos debates donde hablábamos de las vacunas del COVID, ¿verdad? Donde una cámara decía, prefiero, o sea, las vacunas, si es que las traemos, por ejemplo, en agosto del 2020, tal vez no sean muchas, pero al menos van a llegar las vacunas. En la otra cámara te explica, prefiero que lleguen, por ejemplo, más tarde, pero que lleguen muchas vacunas para que así más gente pueda estar protegida. Entonces, aquí tenemos un punto de choque claro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que vengan más vacunas, pero en un tiempo más largo? ¿O queremos que vengan menos vacunas, pero en un tiempo más corto y que pues obviamente venga más rápido? Aquí tenemos varias formas de poder ponderar. Por un lado, si eres la persona que está hablando de más vacunas en menos tiempo, puedes hablar, por ejemplo, de la magnitud. Puedes decir, la gente, por ejemplo, no tiene un valor específico. Todos los seres humanos somos igual de valiosos. Entonces, es como malo, es como no deseable el hecho de dejar morir a algunas personas porque no tienen vacunas y que otras se salven por esta poca cantidad, pero en un tiempo más rápido, porque igual estamos perdiendo vidas que nunca decidieron, por ejemplo, que venga el COVID y que las mate. Entonces, prefiero que más personas se vean protegidas a que solo un grupo particular de personas se vea protegido, porque la vida humana es valiosa en sí misma y por ende no debemos discriminar en quién merece más o en quién merece menos vacunas. Entonces, toda esta explicación, si bien es un poco corta, trato de ser lo más concisa posible para que se entienda a qué nos referimos con una ponderación. Es dar explicaciones para decir que un criterio vale más que los otros. Por ejemplo, si es que ahora yo estoy del lado de la casa, el cual explica que queremos menos vacunas, pero en un tiempo más corto, podemos explicar lo siguiente. Y es, dentro de la pandemia, tenemos a muchas personas que están muriendo. Sin embargo, el grado de exposición a este tipo de problemáticas son distintas. Mientras que, por ejemplo, yo como estudiante puedo estar en mi casa, no necesito salir y puedo simplemente evitar más contagios. Hay gente como médicos que tienen que estar constantemente expuestos a este tipo de enfermedad, a esta enfermedad particular y como al igual que la gente no pidió que venga la pandemia, ellos tampoco pidieron estar en una exposición tan grande. Entonces, además, como mientras que tú estás sentado en tu casa viendo televisión, esta persona tiene que constantemente como ver que está, como ver que su familia vaya bien o que él mismo esté bien. O por ejemplo, hay personas como las personas que son más adultas, adultos mayores, que tampoco decidieron que venga una enfermedad que los mate más a ellos en vez de, por ejemplo, a gente joven que tiene un mejor sistema inmunológico. Entonces, tampoco tienen la culpa, por ejemplo, de sentirse desprotegidos por solo ser quienes son.
Por ende, como es urgente, es necesario que salvemos o que protejamos a estas personas que están más desprotegidas frente a otros como jóvenes, adultos, entre otros que pues tienen menos chances de caer muy mal o en UCI si es que les da el COVID. Es importante que vengan las vacunas rápido, que vengan al toque, porque así podemos protegerles más rápido y evitar más muertes. Entonces, con esta explicación, ¿qué es lo que he hecho? Explicar por qué tal vez no me importa que tanta gente se vea vacunada, porque hay personas específicas que necesitan esta vacuna más que otras. Y el tiempo, la urgencia de este problema es lo suficientemente razonable para poder desear que vengan más rápido para proteger a este pequeño grupo de personas. Este criterio es un criterio cualitativo y también es un criterio de urgencia. La urgencia de las cosas hace que yo quiera tomar una decisión por encima de otra. Entonces, con este ejemplo que he querido como tratar de explicar es cómo, uno, podemos hacer una ponderación, pero dos, cómo se ven estos criterios en la generalidad de los casos. Tenemos criterios, como había dicho, como magnitud, es decir, la cantidad de personas que se ven afectadas, intensidad, como si es que el impacto llega a mucha gente, a poca gente, o es muy grande y muy dañino, o es como muy pequeño, entonces no importa tanto, no afecta a tantas personas. Tenemos este criterio de urgencia, de si algo debe venir más o menos rápido, este criterio cualitativo, de si debemos atacar a un grupo particular de personas en vez de a todas las personas en la generalidad. Eh, Tenemos cosas en relación a la certeza, si es que algo, por ejemplo, es más probable que pase bajo lo explicado en el debate en comparación a otra cosa que tal vez está un poco más difusa y no entendemos bien cómo es que sucede en la materialidad o en el mundo real. Entonces tenemos muchas formas de poder comparar, porque justamente las ponderaciones te ayudan a comparar los casos eh, y así como tener una mejor estrategia en el debate. Como decía entonces, las ponderaciones no son una refutación, es la forma en la cual nosotros podemos irnos a una estrategia más avanzada, no negar siempre las cosas, sino darle más importancia a algo para que con nuestro análisis ya como tengamos una ventaja comparativa frente al equipo contrario. Eh, Creo que he dado bastante información, entonces me gustaría saber si alguien tiene una duda respecto a este punto, porque sí es como un poco denso a veces de entender. Y sí nos interesa mucho que quede claro porque es una parte importante del debate. Ok, creo que no hay preguntas. Ah, en el chat. Ah, sí, todo claro. Ok, genial entonces. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el orden de prioridad, que aquí voy a cerrar las cosas yo para luego darle el paso a Gonzalo. El orden de prioridad nos referimos a qué debemos usar. O sea, acabamos de entender, por ejemplo, que son mitigaciones, refutaciones directas, ponderaciones, simetrizaciones. Entonces tenemos que usar todo, tenemos que usar una o dos cosas, tenemos que usar ninguna, solo una de ellas. Es decir, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta de qué nos conviene más o qué debemos priorizar? Esto obviamente siempre es un depende y depende mucho en realidad de las circunstancias del debate. Es decir, em, por ejemplo, puede haber momentos en los cuales tienes a una cámara contraria bastante débil, que no te prueba muchas cosas, entonces tal vez irme por las mitigaciones puede ser una buena idea, e irme por las refutaciones directas puede ser otra buena idea. Tal vez no tanto en las ponderaciones, porque no es que tenga un debate cerrado donde deba definir criterios particulares, sino con que tenga más análisis y demuestre por qué, como este análisis sí está aprobado y el de ellos no, tal vez puede ser una forma suficiente para poder ganar. Entonces, por ejemplo, en este contexto me conviene usar las dos primeras estrategias, que son las de eh, mitigación y refutación directa. Asumamos ahora que tenemos un escenario en el cual estamos contra un equipo muy fuerte, que le sabe las refutaciones, que ha caracterizado muy bien sus argumentos y que los ha explicado, uy, muy genial. Entonces, aquí es donde nosotros podemos optar, por ejemplo, por hacer un esfuerzo significativo en las ponderaciones y en las refutaciones directas. ¿Por qué no las mitigaciones? Porque si es que su análisis está lo suficientemente fuerte, ¿para qué queremos cuestionar las cosas? O, por ejemplo, si es que tenemos un análisis como que ya se demuestra que comparativamente es bueno porque el equipo que está al otro lado es muy bueno, entonces no vale la pena mucho simetrizar, porque es como,
ya lo demostraron. ¿Para qué lo quiero hacer simétrico si es que en realidad puede que esa es una estrategia que no gane, sino que sea una estrategia perdedora? Entonces, me conviene más hacer ponderaciones y jugar con las ponderaciones en vez de, por ejemplo, estar simetrizando o refutar directamente el análisis más que cuestionarlo porque pues probablemente mis cuestionamientos no sean tan efectivos porque hay muchas razones para creer que lo que dicen es cierto. Entonces, depende mucho de cómo veamos el debate. Por eso siempre es muy importante estar al pendiente de qué es lo que dice la cámara contraria, qué es lo que dicen nuestros compañeros, si es que somos personas debatientes, para poder entender qué estrategia nos conviene más usar. Hay debates donde, por ejemplo, la estrategia más usada son las ponderaciones, porque el análisis está bastante similar, refutaciones bastante similares, entonces la gente se enfoca en las ponderaciones. Es un gran depende. Mm, Listo. Más o menos con eso eran todas las cosas que queríamos explicar en este taller. Si hay alguna pregunta sobre cualquier punto del taller o cualquier duda o algo que quieran un ejemplo, me lo pueden hacer llegar ahora y sin problemas les respondo. Hay una pregunta de Nelva. Buenas noches, en primer lugar. Eh, Tengo una pregunta en cuanto al rol de oposición. Si esto puede llegar a ganar simplemente refutando la otra casa en todo su debate, toda su comunicación. Sin embargo, no está proponiendo nada. Por ejemplo, si hablamos de una problemática, ¿no? Digamos que proposición propone algo para que se reduzcan las drogas, contracida y hermética. Y es una manera, puede decirse, válida de trabajar. No entendí bien. No sé si es tu internet o es el mío. No sé si lo puedes repetir, por favor. Se le escucha. No, El Se escucha micro de la señorita entrecortado. está mal, no se escucha nada. si no puedes escribirlo en el chat y no pasa nada. Y te lo respondo. Claro, oposición, como habíamos dicho antes, las refutaciones son argumentaciones. Entonces, efectivamente, como oposición, sí puedes ganar únicamente refutando, porque cuando refutas estás argumentando. Por ejemplo, si la proposición quiere explicar de que va a pasar algo, si yo refuto, pruebo que no pasa algo, pero también con mi refutación puedo probar que ese algo pasa incluso peor, o cuando no pasa suceden cosas peores. Entonces, ¿es válido de que oposición únicamente refute? Sí, si es estratégico, ya depende un poco más del debate. Pero de que puede ganar, sí puede ganar. Ahora, igual es importante siempre eh, reconocer que un debate se gana con márgenes de beneficio. Entonces, si bien estamos como solo con refutaciones, siempre es importante explicar que estas refutaciones te dan a ti como oposición un margen de beneficios frente a la cámara contraria, porque si no, se vuelve un debate, como decimos a veces, un poco paralelo o simétrico, y entonces no es lo más conveniente. Pero igual se puede ganar las Está oposiciones escuchando igual. lejos también. Ok, siempre y cuando como eh,
tengamos este margen de gane. Ok, luego hay una pregunta sobre explicar la parte de refutaciones. ¿Te refieres a esta parte de acá, la de refutaciones directas? Cuando, espero que sí. Ok, es que cuando hablamos de refutaciones directas, lo que estamos hablando es un argumento, pero el contrario. Probablemente, si el argumento de proposición es mueren personas, la refutación o la respuesta directa es no mueren personas. Si el argumento de proposición es eh, hay avances tecnológicos, la refutación es no hay avances tecnológicos. Cuando hablamos de refutaciones directas, hablamos de negar un argumento. Esa es principalmente la refutación directa. Pero segundo, ojito también con esto, es de que la tenemos que construir con la misma el mismo grado de análisis o el mismo grado de profundidad con el cual construimos un argumento, porque intenta negar un argumento. Entonces no pueden ser premisas sueltas o explicaciones que duren poco tiempo, sino tenemos que darle bastante fuerza o bastante profundidad a esta refutación. E igualmente las refutaciones directas, como habíamos hablado antes de qué exactamente refutamos, también pueden ir a las caracterizaciones o a los como propias explicaciones de contexto de los equipos. Por ejemplo, si es que hay una explicación por parte de la cámara contraria, donde se busca decir que em, las votaciones de Estados Unidos sucedieron de una forma particular y eso es lo que le da la plausibilidad a su argumento, puedes simplemente como no decir el impacto está mal por las siguientes razones, sino explicar en realidad las votaciones no sucedieron de esta forma. Es decir, no te estás yendo directamente al argumento, sino a aquello que sostiene el argumento, es decir, a su caracterización. Y cuando refutas ello, automáticamente por efecto cadena también se refuta lo otro, es decir, pierde plausibilidad, pierde todas estas cosas que ya explicábamos que eran importantes para un argumento. Entonces, es más que nada eso en relación a las refutaciones directas. Em, si es que hay alguna duda más respecto a esa parte de refutaciones directas, la pueden hacer igual. Ahora, hay una en relación a explicar la parte de mecanización en las refutaciones. Em, quiero entender que es prácticamente como cómo mecanizar una refutación. En realidad es la misma lógica que un argumento. Si es que tú en un argumento encuadras el argumento explicando el contexto de cómo se desarrollan las cosas, por ejemplo, si es que yo quiero probar que em, vamos a tener un mejor beneficio si ahora medimos la felicidad de las personas en vez de medir la producción de las personas dentro del gobierno, podemos explicar cómo em, la forma en la cual, o en el argumento podemos decir que la forma en la cual se mide la producción no contempla, por ejemplo, el bienestar de las personas, por eso es algo, por ejemplo, malo. Lo que puedes dar como refutación es también como encuadrar algo de ello, ¿no? Es decir, en realidad la producción de las personas sí mide el bienestar, pero no como de una forma específica, sino de una forma indirecta y empezar a explicar ello. Es decir, al igual que en un argumento, tú explicas un contexto particular, lo desarrollas y luego buscas impactarlo, la refutación tiene la misma lógica. Puedes encuadrarlo primero explicando un contexto particular, desarrollándolo y luego impactándolo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los argumentos? Que por un tema estratégico, aquí es donde en la refutación te conviene hacer ponderaciones o te conviene hacer comparativas, es decir, agarrar ambos casos y comparar quién está mejor, quién está peor, porque aquí ya no eres tú quien está proponiendo algo, sino que eres tú quien está contradiciendo un punto particular. Entonces, es importante que hagamos siempre este ejercicio. Pero la mecanización, en simples palabras, es casi la misma. Es ir con la misma lógica con la cual construyes un argumento, pero hacerlo como allá no proponiendo algo, sino contradiciendo algo. Em, ahora, creo que hay como una pregunta en relación a el tema de oposición, solo refutando, dice, pero sí habla de una problemática y no propongo nada. Esto es importante también que se sepa, y es el hecho de que proposición diga que existe una problemática que debe ser resuelta, no significa que tú tengas que cargarte con ese peso también. Si tú no quieres resolver la problemática y solo explicar que la problemática está peor del lado de la casa de la cámara contraria, it's fine, como está bien, no hay ningún problema.
porque si es que en ambos lados se habla de una problemática particular, si tú no dices como en mi lado los problemas van a ser como resueltos, o puedes decir en mi lado de la casa, este problema está menos grave. Por ejemplo, hablemos de un clásico debate de inmigración y de tasas de regulación de la inmigración. Por ejemplo, prohibir que la gente, o sea, tener más trabas para que la gente se vuelva residente o tener como cuotas particulares de trabajo para gente nacional y así como evitar que venga mucha gente migrante. Tú como proposición puedes literalmente hacer el gran modelo y explicar cómo esto va a resolver los problemas de la inmigración. Sin embargo, tú como oposición puedes simplemente ignorar resolver el problema de la inmigración y decir, con la medida de gobierno, el problema de la inmigración va a estar peor que como está ahora. Es decir, tal vez no lo estás viendo desde la forma bonita, positiva de resolvemos el problema, pero sí es de una forma que igual es válida, que es el problema va a estar peor. O sea, si ahorita estamos hasta las patas, ahí vamos a estar como hasta más abajo del subsuelo. Entonces, es importante también reconocer que no existe una sola forma de ganar un debate, existen muchas, y una de ellas es como no argumentando o no cargándote con resolver un problema, sino simplemente explicando por qué comparativamente estás mejor. Listo, gracias, Jazz. Eh, ¿Hay alguna pregunta o duda más? En cualquier caso, les estoy dejando mi número de teléfono en el chat por si quieren hacer alguna pregunta o ahorita mismo no se sienten cómodos con hacerla en el Zoom. Me la pueden hacer por interno y no hay ningún problema con eso. Entonces, con base en el silencio, creo que es un no. Voy a parar esto. Listo. Entonces, ala, se llenó bastante la sala. Em, Igualmente, para terminar, em, solo como por mi parte, como Yasmín, quería invitarles a todos los equipos novatos que puedan inscribirse al torneo lasallista de debate escolar. Es un torneo que particularmente está hecho solo para equipos novatos escolares. Estamos en nuestra segunda edición. El año pasado tuvimos una edición virtual, ahora tendremos una edición híbrida. Las rondas preliminares serán de forma virtual, las rondas eliminatorias de forma presencial en el Colegio La Salle. Sin embargo, si es que hay equipos que no pueden participar porque no se encuentran en Lima, sino en alguna provincia o en algún otro país, en La Salle contamos con todos los recursos como proyector, pantalla, todo, para que pueda hacerse de forma híbrida y nadie se pierda la oportunidad de debatir. Entonces, les invitamos a participar, lanzamos inscripciones en 3 días y eso. Eso. Hay una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sobre el torneo del debate en La Salle, quería saber si he escuchado bien, ¿ya se abrieron las inscripciones? Porque yo estaba conversando con un profe de La Salle, que es Bruno, que organiza el debate, y me había comentado que se iban a abrir, pero no estoy seguro si ya se abrieron las inscripciones. Ahí Gonzalo ha puesto un link. Hola, yo soy la directora del torneo. Entonces, el Instagram del torneo está ahí en el chat. No se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Va. Bueno, yo soy la directora del torneo y el link de el Instagram del torneo está en el chat. Las inscripciones abren el 7 de septiembre, es decir, en 3 días. Entonces todavía no se han perdido nada, como abren todavía en 3 días. Ah, ya, genial. Tú estabas en el cole el año pasado, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Yasmín González Hola, Yasmín, Aite. ¿qué tal? Yo soy el profesor Juan Manuel. Sí, sí me acuerdo de usted, profe, qué gusto verlo. Qué gusto que estés así dirigiendo el taller. Pero genial, ya. Entonces, atento para la inscripción, me meto al toque. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no hay como más dudas particulares sobre nada, entonces creo que ya Ajá. Listo. Gracias a todos por asistir al taller. Voy a pausar la grabación.